capítulo 21 del segundo libro del profeta Samuel, el versículo 15 en adelante vamos a leer hasta el versículo 17. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Amén. Todo ser humano enfrentará el cansancio en algún momento de la vida. Y no me refiero simplemente al cansancio físico, sino al cansancio espiritual, al cansancio emocional y peor aún, el cansancio de la vida. En el transitar hay momentos de cansancio. Quiero decirles, amados, que el cansancio es cuando nos faltan fuerzas. Es cuando sentimos fatiga, pero también el cansancio viene con algo que se llama agotamiento. Si lo enfocamos en la parte física, todos hemos experimentado estas cosas que les he mencionado, ¿verdad? Todos sabemos lo que es sentirnos sin fuerzas, todos sabemos lo que es sentir fatiga y todos sabemos lo que es agotarnos. Pero el cansancio también viene con algo que se llama aburrimiento, aburrirnos. Es parte de lo que es el cansancio, pero les quiero recordar, es parte también de lo que es la vida. Y he tomado este pasaje de la palabra del Señor porque en el pasaje citado nos habla que David se cansó. El rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, pero dice el texto sagrado que él se cansó. ¿Y cuáles son las causales de un cansancio? ¿Por qué viene el cansancio? Sería la pregunta. Alguien dirá, bueno, pues por trabajar. Amén. No estamos equivocados. Precisamente el trabajo en exceso nos cansa. Esto causa fatiga. Pero también cuando hay esfuerzo abundante, porque a veces trabajamos, pero también a veces nos esforzamos más allá de nuestras fuerzas y esto también causa cansancio y sumémosle a esto la mucha actividad. Y hoy, en el momento en que vivimos, en la hora en la que estamos, no me refiero a la hora de la noche de hoy, sino en la hora del reloj de Dios, en el programa de Dios, estamos viendo una humanidad cansada por estas razones, por estas causales que le he mencionado. Hay exceso de trabajo en algunos, pero también hay esfuerzos. Y hay esfuerzos en los que uno se traza metas y peor el cansancio, porque cuando nos trazamos metas y no logramos lo que queremos, más nos cansamos, ¿verdad? Más nos fatigamos, más nos sentimos agobiados, más nos golpea el agotamiento. Cuando hacemos esfuerzos y no logramos la meta, entonces viene el aburrimiento y entonces entramos en esa etapa difícil, en esa etapa dura cuando estamos cansados. Y yo le digo algo, hacer cosas en la vida, cuando uno tiene todas sus energías, toda su fuerza, y cuando uno quiere hacerlo, así sea difícil, lo hace, ¿verdad? Pero cuando uno está cansado, cuando uno está ya fatigado, agobiado, entonces el trabajo se hace más duro, más difícil, más complicado. Y le quiero recordar, amados, que dentro de la obra de Dios y para realizar la obra de Dios, dicho de alguna forma espiritual o doctrinal, para nosotros llegar al cielo se requiere de poner mucho de nuestra parte. Y eso significa trabajar en el programa de Dios, trabajar para nuestra vida espiritual, trabajar para el espíritu, para el alma. ¿Cómo trabajamos para el espíritu? ¿Cómo trabajamos para lo espiritual? Amados, buscando de Dios, en oración, en congregarnos, en lectura de la palabra,
en guardarnos del mundo, en soportar las tentaciones, en soportar los ataques. Este es un trabajo continuo, que no simplemente se le puede llamar trabajo. El apóstol Pablo lo llamó una batalla. Amados, la vida cristiana es una batalla todos los días. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Gloria al Señor. Amados, esta es una pelea, una guerra espiritual que llevamos todos los días. Por ende, dentro de la obra de Dios se requiere de estar trabajando. Dentro de la obra de Dios se requiere el esfuerzo. A los hombres de Dios, Dios los llama a este ministerio de esforzarnos. Recordemos que a un hombre valiente en la Biblia llamado Josué, Dios le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Él necesitaba esforzarse, pero era un esfuerzo requerido en lo de Dios, en lo espiritual, en el programa de Dios. Hoy, amados, es un llamado de Dios también, una voz del Espíritu Santo diciéndonos: es necesario el esfuerzo. Hay que esforzarnos en cuidar nuestra vida espiritual. Hay que esforzarnos en cuidar nuestra relación con Dios. Así no hayan muchos amenes. Pero yo le recuerdo, si usted no se esfuerza por cuidar su vida espiritual, va a perder la pelea, va a perder la batalla. Esto no se trata de que ya llevamos 10 años de ser cristianos, o 2 años, o 50 años. No se trata del tiempo que llevamos, se trata de llegar a la meta final. Y para llegar a la meta final se requiere de esfuerzo. Hay que esforzarnos en estas batallas. Hay muchos ataques en nuestra contra. El enemigo busca la manera de hacernos detener, de que nos paremos, de que no avancemos. Y por eso se requiere el esfuerzo. Se requiere estar en actividad continuamente. La actividad espiritual es algo que nos mantiene activos. Debemos estar siempre ahí, cerca de Dios y cerca los unos de los otros, porque la iglesia de Cristo aquí en la tierra es la familia de Dios. Y para que esta familia sea fuerte, para que esta familia permanezca, debe mantenerse unida. Y precisamente ahí es donde se requiere de actividad. Entonces, cuando hay trabajo, cuando hay esfuerzo y cuando hay actividad, pues es normal que aparezca en algún momento el cansancio. Es por esa razón que quiero compartirles este tema. Y si hay personas aquí cansadas físicamente, pues le voy a pedir que saque fuerzas de debilidad y no se me vaya a dormir este ratico. Amén. Dése una sacudida si es necesario, pero manténgase despierto, porque voy a desarrollar el tema de cómo manejar el cansancio. Usted dirá: yo ya lo sé. En la parte física sí, quizás lo sabemos. Cuando estamos cansados, pues descansamos. Es sencillo. Pero vamos a aplicarlo al área espiritual también. Amén. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Aquí vemos en el versículo 15 que hemos tomado de la palabra, dice que volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y fue en ese momento, cuando los filisteos vinieron a hacer guerra a Israel, que David descendió a la pelea. David descendió en defensa del pueblo. Pero el mismo versículo termina diciendo: y David se cansó. David se cansó. Es lo que dice el texto. ¿Cuáles fueron los causales? ¿Cuál fue la causa, la razón? Mire, el versículo dice en su primera parte: volvieron los filisteos a hacer la guerra. ¿Y qué entendemos y qué podemos descifrar con esta expresión volvieron? Eso significa que ya habían venido otras veces, ¿verdad? Fácil de entender. Cuando uno dice volvieron o volvió, quiere decir que anteriormente ya había pasado la misma actividad. Estos enemigos habían venido no una, sino muchas veces habían venido. Y vemos a través de la palabra que ellos vuelven. Eso significa que los enemigos insistirán. Los enemigos batallarán también a ver si logran destruir la obra de Dios. A ver si logran atacar al hombre y a la mujer de Dios. Eso significa que los enemigos vendrán a atacarlo a usted y a atacarme a mí y a atacar la iglesia y a atacar nuestra familia.
y que debemos estar en actividad continua para defendernos de los enemigos, pues aquí vinieron, ya lo habían hecho, y eso significa, amados, que vendrán ataques en nuestra vida una y otra vez, y hay que enfrentar esos ataques. David enfrentó esa batalla porque dice que vino a pelear contra los enemigos. Eso da a entender que David estaba en acción. Pero dentro de esta pelea, dentro de este relato bíblico, hay algo sorprendente. Y quiero decirles, amados, David tuvo que enfrentar a un personaje nombrado Ibbi-Benob, uno de los gigantes. Y yo descifrando esta palabra y estudiando y pidiéndole al Señor que me ilumine la palabra, pensé lo siguiente: enfrentar enemigos normales es comprensible, ¿verdad? Pelear con alguien de la misma estatura, pues es como llevadera la pelea, ¿cierto? Que uno esté frente a un enemigo, pero uno lo mira y el enemigo está al mismo porte de uno, de la misma altura, del mismo tamaño. Uno dice, pues esto es fácil porque tengo las mismas ventajas, ¿verdad? Enfrentar enemigos normales es normal. Discúlpeme si suena redundancia. Pero en cambio, enfrentar a un gigante, eso ya es anormal. Y es lo que muestra el pasaje. David está enfrentando a los enemigos, y cuando está enfrentando a los enemigos que vienen a hacerle daño al pueblo de Dios, le aparece un gigante. Amados, nosotros estamos expuestos a esta pelea todos los días, y estamos expuestos a que también aparezcan gigantes. Habrán gigantes en nuestro camino, y cuando uno está mirando al enemigo en la misma posición nuestra, uno puede ir confiado. Pero cuando uno mira a uno grandotote, como estos gigantes que medían casi 3 metros, ¿qué haría usted? ¿Qué haría yo? ¿Qué haríamos frente a un gigantón de esos? Enorme, 3 metros de altura, que lo miramos hacia arriba. No, pero ¿cómo hacemos para derribarlo? ¿Verdad? De una cachetada nos va a quedar como un poquito difícil, ¿verdad? Pero quiero decirles algo, amados. Este gigante aparece con un nombre propio. Se llama Ibbi-Benob. Y busqué el significado de este personaje. Ibbi-Benob significa morador de las alturas. Eso significa que hay un ataque que hay en los aires y viene en nuestra contra. Y no nos asustemos, no nos aterremos de esto, es una verdad. La palabra dice que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Y cuando habla de huestes de maldad, que habla de muchos demonios, los enfoca y dice contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en los aires. Pero también desde los aires vienen ataques de principados, de poderes antagónicos fuertes de las tinieblas. Y esos gigantes vienen con un propósito: buscar derribarnos, buscar destruirnos, buscar aplastarnos, buscar acabarnos. Enfrentando los enemigos normales, todo estaba bien. El punto es que en esa pelea David se cansó, y ahora que está cansado aparece el gigante. Amados, ojalá esta palabra hoy nos fortalezca, nos ayude y el Señor nos dé fuerzas, porque quizás estemos cansados y en el cansancio es difícil batallar, y en el cansancio puede aparecer un gigante grande. Yo no puedo conocer su pensamiento, pero el Señor sí lo conoce. Yo quisiera saber lo que usted está pensando para poder aún enseñarle mejor, pero no lo sé. Pero quizás en la mente de algunos esté ese pensamiento ya de echar para atrás, ya como de no continuar, como decimos santanderianamente, tirar la toalla. En algunos puede venir ese pensamiento: ya no vale la pena seguir batallando, ya como que no quiero continuar, ya como que no quiero avanzar. Pero si a usted ha venido ese pensamiento, quiero decirle, es porque usted está pasando un momento de cansancio. Y quizás en ese momento de cansancio ya ese gigante le lanzó
ese dardo, esa espada maligna, haciéndole creer que usted no va a poder y que la solución es retroceder. Pero amados, aún en medio del cansancio y aún enfrentando a un gigante, hay que mantener una viva esperanza, una viva fe de que un milagro puede ocurrir, algo puede pasar. Quizás David allí se expuso ya demasiado porque ya no tenía, humanamente no tenía salidas, estaba cansado y quien estaba frente a él era un gran gigante que venía dispuesto no a saludarlo, no a felicitarlo, venía con el objetivo de cortarle la cabeza. Amados, los enemigos siempre vienen es con el fin de acabar y de destruir y de matar. Pero bendita sea la misericordia de Dios y alabado sea nuestro Dios, que siempre aparecerá en defensa de sus hijos, que siempre aparece en defensa de su pueblo, que siempre aparece en defensa de aquel que lo necesita. Allí en el momento de cansancio, cuando David quizás pensó que no había opción, apareció un hombre nombrado Abisai, uno de los valientes. Y Abisai significa: mi padre es un regalo. Es lo que significa el nombre Abisai. Amados, el amor de Dios, el favor de Dios, la bondad de Dios y todo lo que viene de parte de Dios es un regalo para usted y para mí. Todo esto lo tenemos no porque lo merezcamos, simplemente lo tenemos porque Dios en su gracia, en su misericordia nos ama y envía su bendición. Y en el momento difícil envía su bendición. Y en este momento de necesidad del rey David envió su bendición a través de un hombre nombrado Abisai para darle protección. Y Abisai también es tipo de nuestro Señor Jesucristo, que cuando nos ve fatigados, que cuando nos ve cansados, que cuando nos ve sin fuerzas, Él viene a levantarnos, a fortalecernos, a guardarnos de nuestros enemigos, a guardarnos de los ataques. Alabado es el nombre del Señor. Este gigante trató de matar a David, y quiero decirles, amados, que habrán gigantes que tratarán de matarnos, pero hay que acudir a Dios. ¿Cómo enfrentar estos momentos difíciles, amados? Yo le digo algo: todos los hombres en la Biblia, los grandes hombres de Dios, experimentaron cansancio. Un hombre como Elías, en un momento de cansancio, en un momento cuando él se cansó de su trabajo, de su tarea. Recordemos la biografía del profeta Elías, siendo el profeta de fuego, quien hacía descender fuego del cielo, quien hacía milagros extraordinarios, el hombre respetable en Israel. Pero el día del cansancio él salió huyendo y se metió por allá en una cueva, se escondió porque estaba cansado. Y en su cansancio le decía a Dios: Señor, mejor quítame la vida, porque no quiero seguir viviendo. Hay momentos en la vida en los que uno como que quisiera mejor irse ya a la eternidad, ¿verdad? Porque está pasando un momento duro, un momento difícil. Pero quizás todavía no es el momento de partir, todavía no es el momento de irnos. Entonces, como no es el momento de irnos, hay que enfrentar ese cansancio. Mucho descansaríamos si ya hoy fuera el rapto de la iglesia, ¿verdad? Dejaríamos de enfrentar lo que toca enfrentar todavía, pero quizás todavía no es el tiempo. Y por eso el Señor quiere que aprendamos a manejar este tema, que aprendamos a manejar esta situación en nosotros cuando nos cansamos espiritualmente. El profeta Elías se metió a una cueva. No es lo más lógico, no es lo más correcto. También hizo una oración equivocada diciéndole al Señor: quítame la vida. No era lo correcto, todavía faltaba terminar un trabajo. Quizás no es lo correcto cuando nosotros pensamos eso. El rey David, en un momento de cansancio, en un momento de agotamiento, en un momento de aburrimiento, él quería mejor irse lejos, volar, desaparecer. Tampoco era esa la solución. En el Nuevo Testamento, mis amados, quiero mostrarles una palabra. El cansancio puede venir, pero hay que saberlo manejar.
El escritor a los Hebreos dice, Hebreos capítulo 12, vamos a leer una palabra. El versículo 2 en adelante nos muestra algo precioso, nos muestra algo sobre lo natural. Si viene el cansancio en nuestra vida, si vienen los desánimos, si vienen los momentos críticos, los momentos duros, dice esta palabra, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Verso 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea que nos da como el derecho de cansarnos, pero lo que el Señor no quiere es que desmayemos, quiere que nos mantengamos en pie de batalla, ¿verdad? Entonces aquí nos da una enseñanza ya muy práctica, muy hermosa. Cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos fatigados, pongamos los ojos en Jesús, miremoslo a Él. ¿Sería que Él no se cansó en algún momento de la vida? Sí se cansó, pero supo manejar el tema, siempre supo depender de Dios su Padre. Él conoce nuestra condición, Él conoce nuestra vida y podemos mirarlo a Él. Dice el versículo, considerad a aquel que sufrió tal contradicción. Él enfrentó esa contradicción, eso significa que todo estaba en su contra, pero Él no dejó que esto lo agobiara al punto de rendirse. Se mantuvo fiel, se mantuvo firme hasta el final, hasta completar su tarea, hasta completar el propósito de lo que había venido a realizar aquí. Por eso dice la palabra que cuando los apóstoles, y entre estos el apóstol Pedro, le reconvino diciéndole, Señor, no vaya a Jerusalén, Señor, mejor cuídese. Mire que allá en Jerusalén le van a hacer mucho mal, allí está hablado ya un complot contra su vida y allí lo van a matar. Esto ya estaba hablado, ya se oía el rumor. Y Pedro quiso como prevenirlo, y ¿sabe qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Bendito es el nombre del Señor. A veces viene una vocecita ahí, tal vez no una voz audible, pero viene una vocecita ahí al oído suyo y le dice, mírate, estás muy cansado, estás muy fatigado, terminas toda una faena de trabajo para que así se vaya a culto, eso mejor descanse, que bien le cae un descansito. Hay que decirle con voz sabia, con voz de Cristo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Yo voy a hacer la obra de Dios, amén. Bendito es el nombre del Señor. Siempre que se le presenten impedimentos, obstáculos para lo de Dios, cuando usted quiere hacer lo de Dios, pero siempre se le presentará el obstáculo, ¿verdad? Uno va a hacer cualquier programa que no tenga que ver con lo de Dios y todo se le facilita, ¿verdad? Que voy a ir a un paseo, pero no tengo ropa, alguien le dice, yo le presto. Pero no tengo dinero, no, también le presto. Pero no tengo un bolso para llevar las cosas, no, mira, aquí hay uno, si quieres lo regalo. No, se le facilita todo, ¿verdad? Pero se trata de hacer una obra de Dios, de ir a hacer lo de Dios, de ir a hacer el trabajo para Dios, y entonces ahí nadie le facilita nada. Más bien se le presentará la oposición, el obstáculo, ¿ve? Porque todo está en contra. La palabra dice que contra Cristo estaba todo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción. Los pecadores contradicen siempre. El que no tiene a Dios siempre contradice al que sí tiene a Dios. Amén. Usted tiene un amigo que no tenga a Cristo en el corazón y él le contradice su fe, él le contradice su propósito. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por eso dijo el Señor que no nos unamos en yugos desiguales. Ponga usted a arar un burro con un buey, a ver qué pasa. Ese pobre burro va a llevar del bulto, porque ahí no hay yugo parejo, porque el buey sí tiene un paso firme, el burro no, y entonces sufre el burro y sufre el buey, ¿cierto?
Porque no hay armonía, no hay armonización. ¿Ve? Y esas circunstancias pueden crear un cansancio mayor, ¿verdad? Estar arando de esa manera, en yugos desiguales, con esas oposiciones. Pero dice el texto sagrado que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cánsese, pero no desmayes. Se puede hacer algo en el momento del cansancio. El apóstol Pablo aconseja a los Gálatas, pero esa palabra en esta noche es para nosotros. Quiero que vayamos a la carta a los Gálatas. Hay una palabra hermosa allí, en Gálatas capítulo 6. Yo no sé, amado, esta palabra para alguno ha de ser en esta noche aquí. Para alguien que oye esta palabra es esta palabra. Tal vez alguien está cansado de batallar en la vida. Está cansado de las pruebas, está cansado de enfrentar siempre circunstancias difíciles y diciendo, pero ¿cuándo se acabará este calvario, como decimos a veces, verdad? Pero ¿cuándo se terminará esto? Amén. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Aquí es difícil, aquí es complicado. Aquí en este mundo no creamos esos mensajes que hoy se oyen, de que el que no es sino que acepte a Cristo, que acepte el Evangelio, ya se le solucionó todo. Va a tener empresas, va a tener carros, va a tener aviones, va a tener cuentas bancarias, va a tener de todo. Eso es mentira. Porque el verdadero mensaje de Cristo es llevar la cruz de Cristo. Es despojarnos de muchas cosas aquí. Es cohibirnos de muchas cosas de esta tierra, de este mundo. De hecho, lo que Cristo quiere es que nosotros amemos menos el mundo y amemos más el cielo. Y por eso permite las adversidades, las luchas, de las que muchas veces somos golpeados y a veces pensamos, esto como que no vale la pena seguir batallando, como que no veo frutos, como que no veo resultados. El texto que quiero compartir está en Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Es una palabra que viene allí de parte de Dios a su vida. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien. Mire, cánsese de cualquier otra cosa. Cánsese de cualquier otra rutina, cánsese, pero no se canse de hacer la voluntad de Dios. No se canse de amar a Dios. No se canse de servir a Dios. Podemos cansarnos de cualquier otra cosa, pero no nos cansemos de guardar nuestra salvación, de guardarnos en santidad para Dios. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. No sé si a usted esto ya la palabra le enseña algo ahí, ¿verdad? Nuestro amado Señor se cansó y escogió un lugar muy adecuado para sentarse. No se sentó en cualquier lugar. Uno puede estar muy cansado, pero no debe sentarse en cualquier lugar, ¿verdad? Si hablamos de lo literal, del mundo literal, por mucho que sea el cansancio, no se siente sin mirar dónde se va a sentar. Puede haber hormigas ahí y usted ya sabe lo que pasa si se sienta en un hormiguero, ¿verdad? No va a poder descansar a gusto. Ya usted sabe, ya se comenzó a imaginar qué más pasa ahí. No se puede sentar sin mirar porque pueden haber espinas ahí esperando donde usted se va a sentar y ya sabe lo que va a pasar también. Nuestro amado Jesús se cansó, pero dice que estaba allí el pozo de Jacob. ¿Y el pozo de Jacob qué representa? El pozo de Jacob representa una fuente de agua. Y cuando hablamos de una fuente de agua, estamos hablando de una fuente de bendición. Si hay agua, amados, las cosas son más fáciles. Uno puede estar muy cansado, pero hay agua para por lo menos mitigar la sed, ¿verdad? Y toma agua y se refresca. Hoy hay muchos pozos de Jacob en los cuales podemos sentarnos cuando nos cansamos. El problema es que nos sentemos donde no debemos sentarnos.
Uno se puede cansar en la vida cristiana, se puede cansar. Venga y descansa en la iglesia. Cuando usted se sienta cansado de ser cristiano, véngase más corriendo a la iglesia. Y siéntese en una silla y descanse ahí, si se ha cruzado de brazos como quiera, pero siéntese y descanse ahí, porque ahí está en el pozo que le va a vertir agua y le va a mitigar el cansancio. El punto es que a veces nos cansamos y nos quedamos lejos, nos sentamos por allá lejos, donde la palabra no nos alcanza, donde la bendición no llega. Entonces ese cansancio nos puede matar. Pero si estamos junto al pozo, entonces no te preocupes, ahí sucede lo milagroso, porque el pozo brota agua y el agua saciará su sed, mitigará su cansancio. Qué ejemplo tan hermoso nos da nuestro amado Señor, saber escoger el lugar para sentarnos. A veces estamos sirviendo en la iglesia, amén. Estamos haciendo trabajos en la iglesia y nos cansamos y decimos: no quiero trabajar más, no quiero servir más, quiero tener un tiempito de descanso. Pues descanse, pero le vuelvo a recordar, descanse ahí, en la iglesia, en el banco de la iglesia, corra a la iglesia y descanse ahí. Ahí puede descansar tranquilo, porque ahí está junto al pozo. Ahí está haciendo y siguiendo el ejemplo de nuestro maestro. Está siguiendo el ejemplo del sabio de los sabios. Pero yo le digo algo. Cuando tenemos un llamado de Dios, cuando tenemos un don de Dios, cuando tenemos un ministerio de Dios, podemos descansar solo unos minutos, podemos descansar solo un ratico, porque uno puede llegar a una iglesia y decir: yo vengo aquí a congregarme, yo no voy a hacer más nada, me voy a quedar aquí sentadito porque quiero descansar. Amén, está descansando, pero en poco tiempo comienza a arder esa llama en el corazón de querer seguir haciendo el trabajo para Dios. ¿Y por qué se le enciende la llama? Porque ya pasó el ratico de descanso, ya descansó, ya se fortaleció y ya el Señor le llama otra vez y le dice: continúa, sigue trabajando, sigue haciendo la labor. Y termino con esto, mis amados. Si alguien experimenta el cansancio, oiga el llamado del Señor, oiga la voz del Señor. En San Mateo capítulo 11, versículo 28, el Señor extiende un llamado para todos y dice: venid a mí. Qué expresión tan hermosa y qué expresión tan maravillosa de la palabra, cuando nuestro amado Señor podemos imaginarlo en la escena como tal, mirando a la multitud. El Señor siempre miraba a la multitud, es decir, Él miraba a su rebaño. Y yo le quiero recordar, ¿cuántos creen que el Señor nos está mirando en este momento? Él está aquí con nosotros. Él te está viendo como me está viendo a mí. Él nos está analizando tal cual somos y cómo estamos. Él lo sabe. Y por eso Él se quedó mirando el rebaño y supo que habían ovejas cansadas, que habían ovejas agobiadas, que habían ovejas. ¿Sabe qué más le dije que produce el cansancio? Falta de fuerzas. Y así hay ovejitas ya sin fuerzas, ya las patitas no les da más, agobiadas, pero también fatigadas. ¿Sabe cómo es una ovejita fatigada? Con la lengüita de fuera, respirando ya, agonizante. No sé si hayan ovejitas aquí, alguna ovejita así en esas condiciones, pero también aburridas, porque eso es lo que ocasiona el cansancio, el aburrimiento también. Y el Señor, mirando todo este sinnúmero de cosas en su rebaño, abre su brazo. Yo me imagino esa escena tan amorosa, tan maravillosa de mi amado Maestro, cuando Él abre sus brazos y dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mire, cuando estemos cansados, oigamos la voz del Maestro, que nos dice: vengan a mí, y en mí encontrarán descanso. En Él encontramos paz, en Él encontramos sosiego, en Él encontramos agua para la sed, en Él encontramos pan para nuestra hambre,
En Él encontramos la bendición que necesitamos. Por eso oigamos su voz que nos dice, venid a mí. Pero a mí me bendice esta palabra cuando dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Aún con la carga, pero venga, que yo lo hago descansar, dice el Señor. Y cuando nos dice todos, quiere decir que el Señor no discrimina, el Señor no hace acepción de personas. Él hace el llamado para todo el que quiera. Así que, amados, que el Señor nos ayude y no permitamos que el cansancio nos golpee hasta desmayar, como dice la palabra. Avancemos, que el Señor está de nuestro lado, el Señor está con nosotros. Estemos de pie, mis amados, y le damos gracias a nuestro Dios. Mi corazón, herido por 1000 razones, hoy grita desde sus balcones, rogándote, Señor, por auxilio. Como la mujer, aquella con el flujo de sangre, se acercó a ti y tú le sanaste. También quiero hoy tocar tus vestidos y a la casa de Jairo iré contigo. Doquiera que tú vayas desde hoy, será mi destino. Porque ataré mis manos a tu manto para asegurarme de no soltarlo. Porque sin ti la vida es vana, es como un día sin sol de mañana.